Muchísimas gracias. En representación de los miembros de la Cámara y en mi nombre propio, agradezco la invitación a participar de este seminario, de esta capacitación que habitualmente hacemos para periodistas antes de la elección. Yo, sí, con la autorización de ustedes, voy a hacer una presentación que si bien es un poquito extensa en placas, voy a tratar de hacerla lo más breve posible para dar espacio a lo que principalmente nos interesa, que son las dudas y las consultas de los periodistas y de los trabajadores de la prensa, que siempre son esenciales, que han sido parte fundamental de nuestro trabajo de difusión, pero que en este contexto de un nuevo instrumento de votación, de un cambio de reglas electorales, la verdad es que tienen un protagonismo que nosotros vemos con toda claridad y por eso estamos a disposición en esta charla de hoy y en lo que nos requieran en cualquier otro momento para poder, en trabajo conjunto, poder informar a la ciudadanía, que es lo que nos interesa, tanto a ustedes como a nosotros. Yendo entonces al punto de este encuentro. Para situarnos, yo soy secretario de la Cámara Nacional Electoral y lo que tenemos que tener presente es que las elecciones en Argentina están a cargo de una multiplicidad de organismos. La Justicia Nacional Electoral, integrada por la Cámara, 24 juntas electorales nacionales, 24 juzgados federales electorales, las juntas y los juzgados, uno en cada distrito, que tenemos a cargo una serie de responsabilidades sobre la elección. El Ministerio del Interior, principalmente a través de su Dirección Nacional Electoral, que tiene competencias de distribución de espacios gratuitos, de asignación de aportes para los partidos políticos, de contrataciones sobre el proceso electoral. También cuando hay elecciones provinciales hay otra serie de organismos en el ámbito exclusivamente provincial, que son los tribunales y organismos electorales provinciales, que tienen a su cargo esas elecciones, por ejemplo, para gobernador o para legisladores provinciales. Y además nos encontramos con organismos auxiliares del proceso electoral, tal como están allí ejemplificados el Comando General Electoral, el Correo Oficial, la Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero podría nombrar una multiplicidad más, servicios penitenciarios, eh, agencias de discapacidad, etcétera, que tienen también un rol de colaboración. Ahora, este proceso electoral es muy novedoso, nos realmente justifica este encuentro nuevo porque tenemos un contexto normativo diferenciado en dos puntos. Uno, que es el cambio de instrumento de votación, con la incorporación de la BUP, la boleta única de papel, para categorías nacionales, en principio con un carácter permanente, de esta elección a todas las que sigan en adelante. Pero además nos encontramos con una elección legislativa de renovación intermedia, con una suspensión de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esta es una suspensión para esta única oportunidad, con lo cual el contexto nos presenta unas características particulares respecto de los procesos electorales anteriores. Como todos sabemos, el 26 de octubre se vota. Allí hay una serie de fechas, la mayoría de ellas ya transcurridas, del cronograma electoral. El cronograma electoral surge por imperativo del Código Nacional Electoral y nos marca cada una de las etapas que tienen que ser cumplidas en ese plazo de modo perentorio e imperativo. No puede prorrogarse. Con lo cual estamos en este momento, en el momento de publicación de padrón, con las boletas ya aprobadas y en proceso de impresión, y en el último tramo para llegar a la fecha de la elección. ¿Qué se vota? A nivel nacional estamos en una renovación de medio término parlamentaria, con lo cual se renuevan 24 senadores nacionales. Los senadores nacionales se renuevan por tercio de los distritos. Hay 8 distritos, 7 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que renuevan sus 3 senadores. Y además, en los 24 distritos se eligen aproximadamente la mitad de los diputados nacionales, que en este caso son 127 diputados de los 257 que tiene la Cámara de Diputados de la Nación. Además, suele haber lo que se denominan elecciones simultáneas o concurrentes. Esto es elección de cargos provinciales en la misma fecha. Sin embargo, este acto electoral de 2025 tiene bastantes menos elecciones simultáneas que las que son habituales. ¿Por qué? Porque muchas de las provincias que tenían que hacer sus elecciones de cargos provinciales durante el corriente año ya hicieron en otra fecha, lo que se llama elecciones desdobladas, ya hicieron las elecciones de sus cargos provinciales, como vemos ahí arriba. Entonces, para concentrarnos en el 26 de octubre, ¿qué simultaneidades y concurrencias quedan vigentes? Básicamente,
simultaneidad es cuando se eligen los cargos provinciales con aplicación de la norma nacional, en este caso sería con la boleta única de papel, y concurrencia es cuando se celebran el mismo día dos elecciones, pero con leyes, marcos jurídicos y probablemente instrumentos de votación diferentes. Lo que nos vamos a encontrar el 26 de octubre, además de la elección de cargos nacionales, es que en varias provincias, no tantas, pero en varias provincias, va a haber elecciones concurrentes. Se va a votar con boleta única de papel los cargos nacionales y con otro instrumento de votación los cargos locales. Y ahí hago un énfasis en aclararles que se va a votar con boleta partidaria, la tradicional, la que usábamos hasta la elección anterior, para los cargos provinciales de Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja. Y se va a votar con boleta única de papel, pero con algunas características diferentes, para los cargos provinciales de Mendoza y de Chubut, que elige una consulta popular y una elección parcial para el Consejo de la Magistratura Local. Además, hay algunas simultaneidades o concurrencias a nivel municipal. En el caso de Tucumán hay una municipalidad, la de Alberti, que elige con boleta partidaria tradicional, mientras que en el caso de Corrientes y de Santa Cruz hay dos municipios que tienen una renovación extraordinaria y en los cuales se va a aplicar la simultaneidad de elecciones. Van a tener una boleta única bajo la norma del Código Electoral Nacional para elegir esas autoridades municipales. ¿Cómo se conforma la oferta electoral, dada esta restricción? Dentro de todo, en comparación con actos electorales anteriores, son pocos los cargos que se renuevan el 26 de octubre. ¿Qué nos encontramos? Con que para esos 127 diputados tenemos un total de 2.435 candidatos a diputados, 1.531 titulares, que están presentados por 628 agrupaciones políticas. Agrupaciones políticas son partidos políticos y alianzas. Volviendo acá, mientras que para senadores, para esos 24 cargos de senadores, tenemos 280 candidatos. ¿Cómo participan esas agrupaciones políticas? Bueno, acá es importante detenernos un poquito, porque siempre vemos que lo que era nuestro cuarto oscuro y lo que va a ser ahora nuestra boleta partidaria suele tener una cantidad de agrupaciones bastante numerosa, importante. ¿Por qué? Porque tenemos un gran fraccionamiento en nuestro sistema de partidos, y esto es histórico. A la fecha tenemos unos 730 partidos de distrito reconocidos. Esto es, en cada uno de los 24 distritos, cada partido tiene que estar reconocido. La suma de los partidos reconocidos en esos 24 distritos da 730. Y esos partidos pueden competir individualmente, con el nombre y el sello del propio partido, o conformando alianzas. Para esta oportunidad, para la categoría de diputados, tenemos 517 partidos que han competido, que van a participar y competir integrando alianzas, mientras que 111 participan individualmente y hay 150 que directamente no participan. Eso en la categoría de diputados. En la categoría senadores, tengamos presente que son solo 8 distritos, hay 155 partidos que van a competir integrando alguna alianza, 33 que participan individualmente y 82 partidos de esos 8 distritos que no van a competir para senadores. Ese es el lado de quiénes pueden ser votados. Ahora, del otro lado del mostrador, ¿quiénes votamos? ¿Quiénes son los que vamos a elegir a estos diputados y senadores que se renuevan en 2025? Es importante recordar, esto ya lo sabemos, no hay novedad en este punto para 2025, pero nunca está de más recordarlo, que en Argentina se vota a partir de los 16 años. Quienes estamos en el padrón electoral somos los argentinos nativos y por opción desde los 16 años y los naturalizados desde los 18 años. Es necesario estar en el padrón electoral y contar con un documento de identidad válido para votar, que son, como figura ahí, el DNI, pero también versiones anteriores y versiones más recientes del documento nacional de identidad. ¿Cómo está conformado al día de hoy el cuerpo electoral? Tengamos presente que el padrón está publicado y está en la etapa que se denomina de padrón definitivo, pero todavía no con agregados y tachas. La conformación del padrón electoral tiene una serie de pasos, desde la publicación del padrón provisorio, que ya ocurrió en mayo y que permitió a los electores verificar sus datos, hacer reclamos, etcétera, hasta la publicación actual, que es del padrón definitivo, pero que termina de perfeccionarse con lo que se denominan agregados y tachas. Hasta último momento, y esto es hasta la semana que viene, la justicia electoral trabaja
tachando, por ejemplo, electores que fallecieron cuando nos lo informa el Registro Nacional de las Personas, e incorporando esos jóvenes que no habían hecho la actualización de DNI de los 14 años, la hicieron tardíamente y consiguen entrar al padrón, ingresar al padrón electoral. Entonces, al día de hoy, nuestro padrón definitivo está integrado por 36.477.204 ciudadanos, que está previsto que votemos en unas 17.400 escuelas o establecimientos de votación, no todas son escuelas, además de 318 unidades de detención, y que está previsto que integremos unas 109.046 mesas, además de unas 330 que van a funcionar en unidades de detención. Además de eso, ahí están allí los datos, los números, no me voy a detener, de cuántos son los electores privados de libertad, residentes en el exterior, los que integran el padrón CEN y algunos datos cuantitativos adicionales. Simplemente un desagregado de la conformación del padrón distrito por distrito. Allí obviamente no podemos dejar de advertir que el distrito Buenos Aires concentra aproximadamente un 38% del padrón, pero esta tendencia se hace cada vez más marcada, y tal vez lo que llama la atención es que hay un distrito que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en términos porcentuales y estadísticos no crece, sino que va decreciendo, mientras que los distritos Córdoba y Santa Fe son los que van incrementando su participación en el cuerpo electoral. ¿Cuántos jóvenes integran el padrón electoral? Esto, recordemos que desde el año 2013 los argentinos podemos votar a partir de los 16 años de edad cumplidos, y por eso siempre nos interesa saber cuál es el porcentaje de esos jóvenes que tienen derecho a participar, pero no tienen sanción si no lo hacen, con lo cual su tasa de participación suele ser un poquito menor. En esta oportunidad hay aproximadamente, por esto que les digo que hay agregados y tachas, 1.153.128 jóvenes que ascienden o representan un poquito más del 3% del padrón electoral. Está dentro de la estadística regular de elecciones anteriores. Sí, podemos destacar que siempre tienen una participación electoral un poco menor que los mayores de 18 años. Para no aburrirlos, tengamos presente que en nuestro país también hay voto de los electores privados de libertad. En principio son los procesados, pero también los condenados sin una causal de inhabilitación específica. Es necesario que estén incorporados en el padrón, en el registro de electores privados de libertad que lleva la Cámara Nacional Electoral, que se conforma con la información de los alojados en unidades de detención y que nos provee también el Poder Judicial. Votan desde 2009, votan solo categorías nacionales y el escrutinio lo realiza la Cámara Nacional Electoral e informa a las 24 juntas. De modo similar, también se vota en elecciones nacionales en el exterior, en las representaciones diplomáticas y consulares. Esto ocurre desde el año 1993. También votan únicamente categorías nacionales, no votan categorías locales. Y tanto privados de libertad como residentes en el exterior, históricamente y antes de esta nueva reforma legislativa, ya votaban con boleta única de papel. Esto tiene que ver porque cada uno de esos alojados, quienes están en las unidades de detención o quienes votan en el exterior, votan no por diputados específicos de los habitantes que están en el exterior, sino por su último distrito del domicilio. Forman parte del padrón electoral de su provincia antes de ese domicilio en el exterior. La novedad para los residentes en el exterior es que se incorporó también, por la ley que incorporó la boleta única, la posibilidad de voto por correo postal. Esto es una alternativa que había estado vigente para las elecciones de 2019, luego se dejó sin efecto y que ahora se ha incorporado a la ley. Es de inscripción voluntaria, es una alternativa opcional para cada uno de los residentes en el exterior. Tengamos presente que recién habíamos pasado el número, tenemos aproximadamente unos 490.000 argentinos que tienen domicilio en el exterior y que integran el registro de electores residentes en el exterior. Todos esos podían haberse inscrito para votar por medios postales, por correo, recibir en su domicilio en el exterior un sobre con todas las instrucciones y modalidad de votación y devolverlo por vía postal. El periodo de inscripción está previsto en el decreto reglamentario y es de 30 días y ocurrió aproximadamente en el mes de mayo. Y se anotaron solamente unos 3.000
argentinos residentes en el exterior. Es un número bastante bajo, incluso más bajo que el de 2019, cuando se habían anotado aproximadamente unos 12.000 residentes en el exterior para el voto postal. Dos menciones nada más. También tengamos presentes que en el proceso electoral participa la sociedad civil de modo muy activo, así como participa en las etapas previas del proceso electoral, capacitando, ayudándonos a difundir información, tanto la prensa como organizaciones no gubernamentales y de sociedad civil. También durante la jornada electoral nos ayudan a través del acompañamiento cívico electoral. ¿Qué es esto? Hacen un plan de observación, de acompañamiento, en el cual nos controlan a nosotros, a la justicia electoral, que funcione todo bien durante la jornada electoral. Y luego nos devuelven un informe. También se va a utilizar en este proceso electoral la herramienta biométrica para la identificación de los electores en unas 1000 mesas de Frontera Norte. Esto viene haciéndose desde 2017 y se va a reiterar también. Y por último, ya lo mencionaba recién el presidente de ADEPA, Martín Echevers, se ratifica este año el compromiso ético digital, que es una iniciativa que lleva a la justicia electoral, pero con las agrupaciones políticas, plataformas de redes, medios de prensa y distintas entidades de la sociedad civil, orientada a esto, a informar bien, a combatir las fake news, a tener una verificación de los datos, a hacer una suerte de fair play en la comunicación en redes y en plataformas digitales. Ahora vamos a la novedad y lo que nos convoca y más nos interesa, sobre todo para ustedes que nos tienen que ayudar a difundir, a educar, a capacitar a la ciudadanía y a todos los actores del proceso electoral. Este año se cambió el instrumento de votación. La vieja boleta partidaria que nos encontrábamos en el cuarto oscuro ya no rige más, sino que ahora vamos a tener una boleta única de papel. ¿Qué es esto? La autoridad de mesa le va a dar a cada elector que se presenta en la mesa una boleta que contiene toda la oferta electoral y con la cual tiene que sufragar. Lo prevé la ley y a su vez la Cámara Electoral ya aprobó los modelos. Esto es siguiendo la distribución de competencias que tiene la ley. Había una aprobación de un modelo base a cargo de la Cámara. Esto ya ocurrió a final del mes de abril. Las agrupaciones políticas tenían que dar los elementos, colores, nóminas, fotos para formalizar la boleta. Esto ocurrió el 17 de agosto. La Junta Electoral de cada uno de los 24 distritos tiene que aprobar su propia boleta única de papel, de acuerdo a esta información y al formato base que aprobó la Cámara. Esto estuvo ocurriendo desde el 17 de agosto y durante la primera quincena del mes de septiembre se terminaron de zanjar las cuestiones que se habían judicializado. El Poder Ejecutivo está a cargo de la contratación de las entidades que imprimen las imprentas y de todo el proceso de materialización, de proveer los talonarios impresos. Eso también lo hizo el Poder Ejecutivo a través del correo oficial. Y luego, tanto la justicia como las agrupaciones verifican los talonarios impresos, porque ese es el instrumento de votación que antes los propios partidos políticos proveían en los cuartos oscuros o a través de la justicia electoral, y ahora se van a encontrar esos partidos políticos con que lo lleva el propio Estado, la justicia electoral. Entonces se generó una instancia previa para que puedan controlarlo. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta oportunidad con la boleta única de papel? Con que tenemos distritos con una sola categoría. 16 de las provincias nuestras votan solo diputados nacionales. Y distritos con dos categorías, como les mencioné antes, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Neuquén, Salta, Río Negro, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, votan diputados y senadores. Ahí vamos a tener boletas de dos categorías. Es importante recordar que el orden de las agrupaciones para generar la mayor equidad posible se asignó por sorteo. Esto está previsto en la propia ley y se hicieron distintos sistemas, pero en cada junta se hizo un sorteo público. Y es muy importante que todos entendamos qué información hay en la boleta. Nos vamos a encontrar con una primera fila, un encabezado donde está la información de la agrupación política, el color, el logotipo, el nombre y el número. Y una segunda fila, que pueden ser una o dos filas cuando tenemos dos categorías, donde está la oferta electoral que esa agrupación política nos presenta para cada categoría de cargos. En las boletas de una sola categoría nos vamos a encontrar simplemente una fila con un casillero para marcar, mientras que en los 8 distritos que tienen dos categorías de cargo, esto empieza a complejizarse un poquito porque tenemos un primer renglón o fila donde están los senadores nacionales y un segundo renglón o fila más abajo donde están los diputados nacionales. Y tengamos muy presente que el elector tiene que votar
para cada una de las categorías. Y esto es importante. A diferencia de otros modelos de boleta única de papel que están vigentes a nivel provincial o que evaluó el legislador optó porque no exista la posibilidad de voto por agrupación política, un casillero para votar todas las categorías, sino que el elector, cada uno de nosotros, tiene que elegir en cada una de las categorías que estén en la boleta. Allí es la información que les mostraba, cada uno de los campos. El dorso de la boleta también es importante porque tiene las instrucciones y porque tiene un espacio para la firma del elector, las instrucciones de cómo se vota, pero también las instrucciones de doblado, porque la boleta esta prescinde del sobre que antes nos daba la autoridad de mesa. Entonces, luego de votar, tenemos que saber plegar la boleta para resguardar el secreto del voto y poder introducirlo correctamente en la urna. Como les mencionaba antes, la boleta cambia también la dinámica en cada una de las escuelas o establecimientos de votación. Antes llegábamos, la autoridad de mesa nos daba un sobre y con ese sobre íbamos al aula que funcionaba como cuarto oscuro o al cuarto oscuro móvil en el caso que lo hubiese. Ahora, como la boleta contiene toda la oferta electoral, ya no se requiere un cuarto oscuro donde el elector se va a encontrar con esa oferta electoral, sino que lo que va a tener es una cabina de votación. ¿Qué es una cabina de votación? Es una especie de biombo de cartón que se ubica sobre unas mesas, pero también va a haber uno autoportante con un pie al ingreso de cada establecimiento, pero en este caso vemos para cada mesa se ubica sobre pupitres escolares, por ejemplo, y al cual vamos a ir como electores con nuestra boleta y con la virome que nos dio la autoridad de mesa a marcar nuestra opción electoral, a ejercer nuestro voto. Nos preserva de la vista de las autoridades de mesa y de los demás, pero el biombo sí está a la vista de las autoridades de mesa. ¿Por qué? Porque esto agiliza los tiempos de votación, lo vemos al elector cuando va a votar y si necesita solicitar ayuda, la solicita más rápido, pero también evita que el elector, por ejemplo, le saque fotografías a las boletas, cosa que está prohibido expresamente por la ley. Como vemos en este ejemplo, el ejemplo básico es que cada mesa de votación va a funcionar probablemente adentro de un aula. Lo que antes funcionaba como cuarto oscuro, ahora funciona para toda la mesa. Las autoridades de mesa se pueden ubicar en uno de los extremos de los costados del aula y en cada mesa se pueden habilitar dos biombos de votación al mismo tiempo. Esto permite también cierta agilidad. Si algún elector requiere más tiempo para poder identificar y ubicar su oferta electoral preferente, si quiere releer, esto no genera una demora de toda la mesa electoral, sino que al mismo tiempo otro elector puede estar pasando a una segunda cabina de votación para ejercer su voto y no demorar y no generar una fila en esa mesa. También pueden funcionar, como suele ocurrir, en espacios abiertos como gimnasios de los colegios o alguna otra asociación. En ese caso funciona del mismo modo. Las cabinas tienen que estar ubicadas de un modo que preserven el secreto del voto, que no sea visible para las autoridades de mesa, ni para los fiscales, ni para quienes transitan por ahí, pero se pueden ubicar las cabinas de votación en un espacio abierto, también a dos cabinas por cada una de las mesas. Y finalmente, para que tengan presente en los casos que les mencionaba, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, que tienen concurrencia de elecciones con dos sistemas distintos, con la boleta partidaria para los cargos provinciales y la boleta única de papel para los cargos nacionales, allí sí tenemos una complejidad mayor, entonces se utiliza la cabina de votación y el tradicional cuarto oscuro. Cada elector cuando llega a la mesa va a recibir primero la boleta única de papel, va a votar en la cabina de votación, luego la deposita en la urna y allí va a recibir el sobre para pasar al cuarto oscuro para votar las categorías provinciales y depositarlos en una segunda urna, tal como prevé la ley actualmente. Esos son los casos que les mencionaba de algunas de las provincias, por lo cual en esos casos los padrones electorales de cada mesa se integran con una cantidad menor de electores, porque el tiempo de votación es un poco mayor al tradicional. ¿Cuáles son los tamaños de las boletas únicas de papel? Surgen de la ley y del decreto reglamentario 1049, pero lo que me interesa mencionarles es cómo quedaron una vez definida la oferta electoral de cada distrito, porque en la norma teníamos hasta 9 tamaños hipotéticos, en esta elección que teníamos dos categorías teníamos hasta 6 tamaños hipotéticos, pero finalmente nos vamos a encontrar con 4 tamaños reales. En los 16 distritos que eligen una sola categoría, tenemos 12 de esos 16 distritos que tienen el tamaño más reducido de boleta. Es un tamaño de una categoría hasta 10 agrupaciones.
y son los distritos que allí listo: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tucumán. Eligen solo diputados nacionales, su oferta es igual o menor a 10 agrupaciones. Con lo cual lo que vemos también ahí en esos distritos es que el ejercicio del sufragio con la BUP va a ser bastante sencillo, y también el del escrutinio a cargo de las autoridades de mesa. Nos encontramos con un escenario un poco más complejo con los distritos que tienen más de 10 listas, que son Buenos Aires, Córdoba, Misiones y Santa Fe. Allí nos encontramos con Buenos Aires con 15 listas, Córdoba con 18, Misiones con 11, Santa Fe con 16. Allí, si bien tienen una sola categoría, la verdad es que la BUP presenta mayor cantidad de información, es más complejo para el ciudadano, para el elector. Por eso es muy importante que conozcan con anticipación cómo se conforma la boleta, cómo tienen que ejercer el voto, a dónde está ubicada la agrupación de su preferencia, con qué elementos identificatorios la puede reconocer. ¿Por qué? Porque cada elector tiene que votar, a diferencia de lo que ocurría antes, con la boleta única que le da la autoridad de mesa. Ya no puede llevar la boleta desde su casa en el bolsillo como ocurría con la vieja boleta partidaria. No puede tampoco imprimirla o conseguirla en un local partidario y llevarla premarcada. La única boleta válida es la que le dio la autoridad de mesa en el momento de llegar a la mesa y que está firmada por la autoridad de mesa. El voto con cualquier otro instrumento es un voto nulo. No hay posibilidad. Entonces, lo que tenemos que conseguir es capacitar a cada uno de los ciudadanos, de esos 36 millones que mencionábamos que integran el padrón, sobre cómo ejercer su voto correctamente el día de la elección cuando reciban la boleta. De los distritos que eligen dos categorías de cargos, senadores y diputados, nos encontramos también con que 7 de esos 8 distritos eligen hasta 10 agrupaciones: Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. La boleta es relativamente pequeña, es maleable, pero tienen que ejercer su voto en dos categorías, marcar dos cruces y una en cada categoría. La boleta más grande y, si se quiere, más compleja es la de la Capital Federal, que tiene dos categorías y más de 10 agrupaciones: 17 agrupaciones para diputados nacionales, 15 agrupaciones para senadores nacionales, con lo cual es la que mayor complejidad y mayor cantidad de información le presenta al elector. Dos o tres cuestiones que tienen que ver con este cambio de sistema. Una que se las mencionaba recién: las boletas únicas van entregadas a cada autoridad de mesa en un talonario que tiene cada una de esas boletas troqueladas, que a su vez en la parte del talón, no en la de la boleta, tienen una numeración única que permite tener un control estricto del stock. No se pueden mal utilizar, hay un control de lo que se entrega y un control de lo que se devuelve, pero que cada autoridad de mesa va a desprender la boleta al talonario, y esa boleta que le entrega al ciudadano ya no tiene un número de identificación. No es posible tener un elemento que pueda asociar qué elector votó en qué sentido. Esto es obvio decirlo, pero por las dudas es importante resaltarlo y aclararlo. La boleta va firmada por el presidente de mesa únicamente, a diferencia de los sobres anteriormente que eran firmados por los fiscales. La boleta actualmente solo se firma por el presidente de mesa, siempre con la misma lapicera, con el mismo color, las mismas características, pero esa firma es la que le va a permitir al presidente de mesa verificar que la boleta que está depositando el ciudadano en la urna es la misma que le entregó, y por lo tanto está votando con un instrumento de votación válido. Y es importante también que sepamos y que le podamos transmitir a la ciudadanía, porque esta es la primera experiencia, que si se equivocó, que si marcó algo que no quería marcar, que si por error la marca se le fue fuera del recuadro de lo que tenía que marcar, tiene la posibilidad de devolver esa boleta para que sea anulada y reemplazada por una limpia para poder votar. Es importante que el ciudadano haga la marca correctamente donde le tiene que hacer, y como es una primera experiencia, de todos modos lo prevé la ley de modo permanente, pero puede ocurrir más frecuentemente, está la posibilidad de reemplazo y sustitución. El ciudadano devuelve esa boleta, la autoridad de mesa va a labrar, la va a guardar en un sobre que labra un acta y le va a dar una boleta limpia y nueva, desprendida del talonario, para que pueda ejercer su voto sin ese error y sin ningún riesgo de nulidad del voto, si había marcado algo erróneamente o si le rompió la boleta. ¿Cuáles son los pasos para votar? Bueno, igual que lo que ocurría hasta ahora: la presentación del DNI, la búsqueda en el padrón,
pero luego, en lugar de darnos el sobre, la autoridad de mesa nos va a dar la boleta única que nos corresponda según el distrito, la primera desprendida del talonario y la virome. Es una lapicera negra, indeleble, no tiene características particulares, pero sí es importante que se utilice esa misma virome para que todos los votos utilicen un mismo tipo de tinta, un mismo tipo de trazo y no haya características diferenciales que permitan generar un riesgo de nulidad o de identificación del elector. Va a la cabina de votación, como les mencionaba, y vota y marca el casillero o los casilleros en caso de que sean dos categorías. Dobla la boleta para preservar el secreto del voto, lo deposita en la urna y, como ocurría hasta ahora también, firma el padrón y se retira con la constancia de emisión del voto y su DNI. ¿Cómo se marca? Y esto es importante, nos suelen hacer muchas preguntas. ¿Hay un solo tipo de marca que se admite? No, no hay un solo tipo de marca. Sí es importante que se marque dentro del casillero blanco. Obviamente se puede exceder un poco y esto, si permite de todos modos identificar inequívocamente el sentido del voto, no trae la nulidad, pero sí es importante que vote, se marca en el casillero, no se marca en el encabezado de la agrupación, no se marca en la fotografía, se marca en el casillero. La marca sugerida es una cruz con la lapicera de tinta negra que se le entrega, pero si hace un tilde, si hace otro tipo de marca, el voto sigue siendo válido. No hay allí una causa de invalidez si se hace otro tipo de marca. Para poder educar también a la ciudadanía en esto, tanto la Dirección Nacional Electoral como la Cámara Nacional Electoral han disponibilizado simuladores online. Allí está el de la justicia electoral para que la gente pruebe y vea cómo es un voto válido y un voto nulo. Cómo es hacer una sola marca y no dos, en qué lugar se puede marcar, etc. En este punto les pedimos que nos ayuden a difundirlo. Del mismo modo, insistimos en esto que está como una prohibición nueva de la ley, por eso lo insistimos, que es la prohibición de sacarle fotografías a las boletas. Esto es una medida de prevención para evitar cualquier clase de clientelismo o posibilidad de que se vulnere el secreto del voto de ese elector. A muy grandes rasgos, porque este es un punto que enfatizamos en la capacitación a las autoridades de mesa más que a la ciudadanía, pero sí nos interesa que el ciudadano sepa que para votar afirmativamente, esto es a una agrupación, tiene que hacer una sola marca en cada categoría. Si es de los distritos que tienen una sola categoría de cargos diputados, entonces tendrá que hacer una sola cruz en la agrupación de su preferencia. Si es de los 8 distritos que votan senadores y diputados, tiene que hacer una cruz en cada una de las categorías. Una cruz en la fila de arriba, en la agrupación, en la lista que más le guste, y una segunda cruz en la fila de abajo, en la agrupación o lista que más le guste. Si no quiere votar, y acá me detengo un poquito más, si no vota, si no quiere votar en ninguna de las categorías o en alguna de las dos categorías, entonces no hay un voto para marcar un voto en blanco, sino que lo que tiene que hacer es no marcar ninguna de las opciones. Cuando no marca ninguna de las opciones, ese voto se va a considerar voto en blanco, ya sea que no marca para ninguna de las dos categorías o en la categoría en la que no marque va a considerarse un voto en blanco. Cuando el voto es nulo, cuando utiliza una boleta que no es la que le entregó la autoridad de mesa en ese momento, porque la llevó desde su casa, porque tenía un modelo equivocado, porque eh, quiso anular su voto, cualquier instrumento que no sea la boleta que le entregó el presidente de mesa en ese mismo momento genera un voto nulo. ¿Cuándo es nulo también? Utilizando la boleta correcta, cuando hace dos o más marcas en la misma categoría, cuando lo raya, cuando lo rompe, y todo eso no permite identificar el sentido del voto. El momento del escrutinio, ese es otro momento que cambia respecto de lo que funcionaba antes. ¿Por qué? Porque ahora la autoridad de mesa tiene que abrir cada uno de las boletas únicas y en ese mismo momento cantar a viva voz, enunciar en voz alta cuál es el sentido del voto, mostrar la boleta y su vocal o auxiliar en la mesa va a ir anotando en un borrador cuál agrupación política le corresponde el voto en cada una de las categorías. A su vez, a esa misma boleta se le va a poner un sello que dice escrutada para poder prevenir que no se pueda volver a escrutar y también para mantener la preservación de esa boleta que ya fue escrutada por este riesgo o mito que empieza a circular de, bueno, si
alguien le agregara en ese momento una segunda cruz a la boleta, generaría un voto nulo de un voto que fue emitido de modo válido por el elector. Entonces, para poder prevenir cualquier clase de riesgos, hay un procedimiento de escrutinio que es novedoso, que está muy reglamentado y que es ese que prevé el código. Cada una de las boletas va a ser solo manipulada por las autoridades de mesa, de ningún modo por los fiscales partidarios. Va a ser cantado o enunciado el sentido del voto en el mismo momento que se abre, y eso se va a anotar, y se le va a poner un sello de escrutado. Son las novedades respecto a lo anterior. Además de esto, otro de los temas, como la boleta nueva, la boleta única de papel, en algunos casos, en los distritos que tienen cantidad de candidatos más numerosa, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires elige 35 diputados nacionales, la Ciudad de Buenos Aires elige 13, la provincia de Santa Fe elige 9 diputados nacionales. La boleta única no puede contener la totalidad de los nombres de los candidatos, como sí ocurría antes en la boleta partidaria. Entonces, lo que ha dispuesto el legislador es que la boleta única incluye hasta los 5 primeros nombres de los candidatos, y va a existir en cada una de las mesas un afiche de un tamaño importante, de 1 metro de ancho por 70 centímetros de alto, conteniendo la oferta electoral completa del respectivo distrito. Ahí vemos unos ejemplos de lo que es el afiche de oferta completa de la provincia de Buenos Aires, el de Chaco y el de Entre Ríos, para que vean uno de una sola categoría y otros de 2 categorías y con distintas cantidades de candidatos, para que vean cómo esa información también el ciudadano la va a poder ver, refrescar antes de pasar a pedir la boleta y a votar, y contiene los mismos elementos de identificación de los colores, la fotografía de los candidatos y la misma ubicación que tienen las agrupaciones en la boleta para poder auxiliarlo al momento de la emisión del voto. Para tratar de ir cerrando, nos interesa mucho que consuman y repliquen información oficial. La justicia electoral, al igual que la DINE, proveemos, generamos mucha información para tratar de, sobre todo en este contexto de cambio de sistema de votación, que haya elementos para capacitación, para difusión sobre cómo se vota y qué es lo que tiene que saber cada uno de los electores para este 26 de octubre. Allí les dejo escritos algunas de las fuentes de información de la justicia electoral. Un asistente virtual que se carga como un usuario de WhatsApp, un teléfono gratuito 0800 y los sitios web tradicionales. El de la Cámara Electoral, que es Electoral.gov.ar, donde hay un montón de información, padrón para la consulta de padrón, capacitación electoral para autoridades de mesa, fiscales, delegados, etc. Ahí tenemos el tipo de información que nos encontramos en cada uno de los sitios. No duden a su vez en consultarnos. Y esto simplemente les muestro en 5 placas. Los distritos ya aprobaron, y esto ya se está imprimiendo, los modelos de boletas. Este es el ejemplo que les decía, el más complejo, el de Ciudad de Buenos Aires, aprobado por la Junta Electoral Nacional de la Capital Federal. Como vemos abajo, las 17 listas de diputados nacionales y en el renglón de arriba, las 15 listas de diputados nacionales. Los modelos de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Misiones, los modelos de los otros 7 distritos que eligen 2 categorías, y por último los distritos que tienen la oferta electoral más reducida, una sola categoría, menos de 10 agrupaciones en cada uno de esos. Con eso, muchas gracias por el tiempo.